La lluvia torrencial convirtió la carretera en un río de reflejos centelleantes. Los limpiaparabrisas luchaban en vano por mantener la visibilidad mientras Elena agarraba con fuerza el volante. Mateo, su hijo de 7 años, estaba atado a su sillita en el asiento trasero, y sus ojos grandes y curiosos reflejaban las luces distorsionadas de los faros que pasaban. La radio emitía una suave melodía, casi inaudible bajo el incesante ruido de la lluvia y los truenos lejanos. —¿Va todo bien, cariño? —preguntó Elena, intentando mantener la calma a pesar del nerviosismo que le producía conducir en esas condiciones. Sus ojos se encontraron con los de Mateo a través del espejo retrovisor, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. —Sí, mamá, solo estoy un poco asustado —respondió él con la inocente sinceridad que solo un niño podía tener. Ella asintió, tratando de ignorar la ansiedad que empezaba a crecer en su interior. Elena siempre había sido una mujer fuerte, acostumbrada a afrontar los retos con valentía. Trabajar para una gran empresa de la ciudad requería no solo competencia, sino también resistencia. El equilibrio entre su carrera y la crianza de Mateo era una danza delicada que ella ejecutaba con gracia, a pesar de las dificultades. De repente, un destello de luz irrumpió en la oscuridad y un sonido ensordecedor rasgó el aire. Un camión fuera de control salió de la nada, invadiendo el carril contrario. El tiempo pareció ralentizarse mientras Elena intentaba dar un volantazo, pero el impacto fue inevitable. El mundo estalló en un caos de metal retorcido, cristales rotos y gritos ahogados. La oscuridad cayó como un pesado manto, trayendo consigo un silencio aturdidor. Mateo abrió los ojos lentamente, sintiendo un sabor metálico en la boca y un dolor punzante en la cabeza. El coche estaba en ruinas y el cuerpo de su madre yacía inerte junto a él, atrapado entre los escombros. Las lágrimas corrían por el rostro sucio de Mateo mientras extendía una mano temblorosa hacia Elena. —¿Mamá? Su voz era un débil susurro, casi inaudible. No obtuvo respuesta. Los siguientes minutos fueron un borrón de sirenas, voces urgentes y luces intermitentes. Mateo fue sacado de los escombros por manos fuertes y suaves, su visión borrosa recogiendo fragmentos de rostros preocupados y uniformes de emergencia. En el hospital, Daniel, el joven médico residente, observaba atentamente cómo el equipo trabajaba frenéticamente para estabilizar a Elena. Era nuevo en el hospital, pero su compromiso y compasión ya eran evidentes. Mientras los cirujanos luchaban por salvar la vida de Elena, Daniel se concentró en cuidar de Mateo, que estaba visiblemente agitado y herido físicamente. «Daniel, el chico está estable, pero tenemos que vigilarlo de cerca», dijo una enfermera mientras ajustaba los dispositivos alrededor de Mateo. «Entendido», respondió Daniel, con una mirada decidida en su rostro. Se acercó a Mateo, tratando de ofrecer algo de consuelo. «Hola, campeón, mi nombre es Daniel, vamos a cuidar bien de ti, ¿de acuerdo?» Mateo, aún en estado de shock, se limitó a asentir, con los ojos llenos de lágrimas fijos en la figura que le había rescatado. El dolor físico parecía insignificante comparado con la inminente pérdida de la que empezaba a darse cuenta. Horas después llegó la noticia que Daniel tanto temía. Elena no había sobrevivido a la operación. Entró en la habitación de Mateo sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Se sentó junto a la cama del niño sosteniendo su pequeña mano. «Mateo, lo siento, tu madre no ha sobrevivido», dijo Daniel con la voz quebrada. El mundo de Mateo se vino abajo.
Lanzó un grito primitivo, un sonido de puro dolor que resonó por el pasillo del hospital. Daniel se quedó a su lado, abrazándolo con fuerza mientras el chico se derrumbaba llorando. La vida tal y como la conocía estaba destruida, y el dolor de la pérdida era abrumador. Con la muerte de Elena, la vida de Mateo cambió radicalmente. Sin más parientes conocidos, lo llevaron a un orfanato, un lugar donde las voces de los niños se mezclaban en un coro de lamentos y esperanzas frustradas. La transición fue brutal. El orfanato, aunque seguro y bien gestionado, era un mundo completamente distinto para Mateo. La calidez y el amor que había conocido en casa fueron sustituidos por una rutina rígida e impersonal. Cada día era una lucha para Mateo. Estaba rodeado de otros niños que, como él, tenían sus propias historias de pérdida y desesperación. Pero el dolor de Mateo era un abismo que aún no podía cruzar. Se aislaba y su figura pequeña y solitaria le recordaba constantemente la tragedia que le había arrancado de su hogar. El personal del orfanato, aunque atento, tenía dificultades para derribar la barrera que Mateo había erigido a su alrededor. Era una sombra del niño vibrante que Elena conoció, su alegría sofocada por el dolor y la incertidumbre del futuro. Una mañana, mientras Mateo estaba sentado solo en el comedor, se le acercó una cuidadora llamada Laura. Laura era una mujer joven de sonrisa cálida y trato amable. Tenía un talento especial para conectar con los niños, especialmente con los que pasaban por momentos difíciles. «Mateo», le dijo en voz baja sentándose a su lado, «¿puedo acompañarte?» Mateo la miró, con los ojos llenos de tristeza, pero asintió levemente. Laura empezó a hablar de cosas sencillas. El tiempo, un libro que estaba leyendo, anécdotas divertidas de su infancia. No esperaba una respuesta inmediata de Mateo, pero quería que supiera que alguien se preocupaba por ella. «¿Sabes, Mateo?», le dijo al cabo de un rato, «es normal sentirse triste, y está bien hablar de ello cuando estés preparado». Las palabras de Laura plantaron una semilla de esperanza en el corazón de Mateo. Aunque no tenía fuerzas para responder en ese momento, algo en su expresión se suavizó ligeramente. Era el comienzo de un proceso largo y doloroso, pero también la primera chispa de luz en su oscuridad. A medida que pasaban los días, Daniel no podía olvidar a Mateo. La imagen del niño, devastado por la pérdida, estaba grabada en su mente. Empezó a visitar el orfanato con regularidad, ofreciendo su apoyo y presencia. Aunque la vida en el hospital era exigente, Daniel sentía la responsabilidad inquebrantable de ayudar a Mateo a encontrar un camino hacia la curación. Cada visita era un pequeño paso. Daniel y Laura trabajaron juntos, creando un entorno en el que Mateo pudiera sentirse seguro y comprendido. Poco a poco, Mateo empezó a abrirse, sus palabras fragmentadas por las lágrimas, pero llenas de dolorosa sinceridad. «La echo mucho de menos», confesó Mateo un día con la voz temblorosa. «Lo sé», respondió Daniel con un nudo en la garganta. «Y está bien sentirse así. Tu madre era una persona increíble». La vida en el orfanato era un laberinto de días grises y noches en vela para Mateo. Los altos y fríos muros del edificio eran opresivos, y el entorno, aunque seguro, carecía del calor humano que él tanto necesitaba. Los otros niños, cada uno con sus propias cicatrices emocionales, a menudo se volvían unos contra otros en busca de algún alivio momentáneo de su dolor. Mateo, con su mirada perdida y su evidente dolor, se convirtió en un blanco fácil. «Mira al huérfano que llora», se burlaba uno de los niños mientras otro le daba un empujón.
Mateo, pequeño y frágil, no tenía fuerzas para defenderse. Se limitó a agachar la cabeza y alejarse, intentando ignorar los insultos y las risas que le seguían por los pasillos. El personal del orfanato, sobrecargado de trabajo y a menudo indiferente, rara vez intervenía. Laura era una excepción, pero ni siquiera ella podía estar allí todo el tiempo. Mateo sentía su ausencia como un vacío aplastante. Cada minuto, sin su presencia, una eternidad de soledad. La única escapatoria de Mateo era visitar la tumba de su madre. Se le permitía salir del orfanato bajo la supervisión de Laura, que comprendía lo importante que eran estos momentos para él. En el cementerio, se sentaba junto a la sencilla lápida, con sus pequeñas manos acariciando el frío mármol. Allí se permitía llorar, desahogando su dolor y su nostalgia ante la madre que nunca podía responderle. «Mamá, te echo tanto de menos», susurraba, con lágrimas cayendo por su rostro. «No sé qué hacer sin ti». En una de esas visitas, Mateo se topó con Teresa. Ella estaba de pie a unos metros, mirando una lápida con una expresión de profunda tristeza. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se encontraron con los de Mateo. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, cada uno reconociendo el dolor en los ojos del otro. «Hola», dijo Teresa al fin, su voz suave, pero llena de tristeza. «¿Estás visitando a alguien especial?» «Mi madre», respondió Mateo con voz casi inaudible. «Murió en un accidente». Teresa se acercó y se arrodilló junto a Mateo. «Lo siento, cariño. Yo también he perdido a alguien muy importante». La mirada de Teresa se desvió hacia la lápida que estaba visitando. «Mi hijo», continuó, «él se fue hace un año». Hubo una silenciosa comprensión entre ellos. Mateo sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba solo en su dolor. Teresa le tendió la mano, y vacilante, Mateo la cogió. Juntos permanecieron allí, compartiendo un momento de duelo y consuelo. Cuando llegó la hora de que Mateo volviera al orfanato, Teresa se ofreció a acompañarle. En el camino hablaron más, compartiendo historias y recuerdos de sus seres queridos. Teresa le habló a Mateo de su hijo Diego, un niño lleno de vida y de sueños trágicamente truncados. Mateo, por su parte, habló de Elena, de sus risas, de sus historias y del amor incondicional que compartían. En la puerta del orfanato, Laura esperaba preocupada por el retraso de Mateo. Cuando vio a Teresa de pie junto a él, su expresión se suavizó. Teresa le explicó la situación y con una suave sonrisa, Laura le agradeció su amabilidad. «Tú debes de ser Laura», dijo Teresa. «Mateo me ha hablado mucho de ti. Gracias por cuidar tan bien de él». Laura asintió, conmovida por la sinceridad de Teresa. «Es un chico especial, y parece que habéis congeniado». Teresa sonrió y se despidió de Mateo, prometiendo volver pronto. Mateo sintió una pizca de esperanza crecer en su corazón. Tal vez, solo tal vez, había una luz al final de aquel oscuro túnel. En los días siguientes, Teresa cumplió su promesa. Visitaba a Mateo con regularidad, trayendo pequeños regalos e historias para compartir. Su presencia se convirtió en un bálsamo para el alma magullada de Mateo, que empezó a abrirse más, a sonreír de vez en cuando y a participar en las actividades del orfanato. Mientras tanto, Teresa y su marido Pablo discutían por Mateo. La pérdida de Diego seguía siendo una herida abierta, pero conocer a Mateo había despertado en ellos nuevas esperanzas. Se dieron cuenta de que tal vez podrían llenar el vacío dejado por la muerte de su hijo, ofreciendo a Mateo el hogar y el amor que tan desesperadamente
necesitaba. «Pablo, sé que es duro, pero siento que tenemos que hacer algo por ese niño», dijo Teresa una noche mientras cenaban. «Él nos necesita y yo siento que nosotros también le necesitamos a él». Pablo, hombre de pocas palabras, pero de corazón generoso, pensó un momento. «Si eso es lo que sientes, Teresa, entonces hagámoslo. Intentemos darle la familia que ha perdido». Decididos, Teresa y Pablo iniciaron el proceso de adopción. No iba a ser fácil. La burocracia era densa, llena de interminables formularios y comprobaciones de antecedentes. Además, sabían que adoptar a un niño en profundo duelo supondría un enorme reto emocional. Pero estaban decididos a intentarlo, por Mateo y por ellos mismos. Durante las visitas al orfanato, Teresa y Pablo empezaron a pasar más tiempo con Mateo, conociéndole mejor y construyendo una relación basada en la confianza y el afecto. Mateo, aunque seguía arrastrando el dolor de la pérdida, se sentía cada vez más cómodo con ellos. Empezó a ver en ellos figuras de protección y cariño, algo que no había sentido desde la muerte de su madre. Un día soleado, mientras jugaban en el parque cercano al orfanato, Teresa sacó a relucir la idea de la adopción. Se sentaron en un banco y Teresa cogió a Mateo de la mano, mirándole directamente a los ojos. «Mateo, Pablo y yo hemos pensado mucho en ti», empezó con voz suave, pero firme. «Nos gustaría saber qué te parecería venir a vivir con nosotros. No queremos sustituir a tu madre, pero nos gustaría ser una nueva familia para ti». Mateo, desconcertado, se quedó callado un momento, miró a Pablo, que sonreía animado, y luego a Teresa. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza crecía en su interior. ¿Quieres que viva contigo?», preguntó vacilante. «Sí, Mateo», respondió Pablo arrodillándose para quedar a la altura del chico. «Queremos que formes parte de nuestra familia. Sabemos que no será fácil, pero estamos dispuestos a afrontarlo juntos». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de una emoción diferente. «Me encantaría», dijo al fin con una tímida sonrisa. «Gracias». El camino hacia la adopción estuvo lleno de retos y emociones intensas. Las entrevistas con los trabajadores sociales, las evaluaciones psicológicas y la preparación emocional para dar la bienvenida a Mateo a su hogar fueron etapas que requirieron fuerza y resistencia por parte de Teresa y Pablo. Pero cada obstáculo que superaban no hacía sino reforzar su determinación. Laura, que seguía de cerca todo el proceso, se sentía dividida. Por un lado, sabía que era lo mejor que le podía pasar a Mateo. Por otro, sentía una opresión en el corazón ante la idea de verle marchar. Sabía que Mateo necesitaba un hogar de verdad y esta oportunidad parecía ser la respuesta a sus plegarias. Por fin llegó el día de la adopción oficial. En la sala del tribunal, la tensión era palpable. Mateo, vestido con sus mejores galas, se aferraba con fuerza a Teresa y Pablo. El juez, un hombre de expresión severa pero justa, miró atentamente a todos antes de dar su decisión final. Después de revisar todos los documentos y escuchar a todas las partes implicadas, considero que Teresa y Pablo son idóneos para adoptar a Mateo, dijo con una voz firme que resonó en la sala. «Enhorabuena, ya sois oficialmente una familia». Mateo sintió un inmenso alivio y una felicidad que hacía tiempo que no experimentaba. Teresa y Pablo le abrazaron con fuerza, con lágrimas de alegría cayendo por sus rostros. Laura, que observaba atentamente, no pudo contener las lágrimas. Era un momento de triunfo, un nuevo comienzo para todos ellos. La primera noche de Mateo en la nueva casa estuvo llena de emociones. La habitación que Teresa y Pablo habían preparado para él estaba llena de color y vida, un contraste
con la austeridad del orfanato. Mateo pasó los primeros minutos explorándolo todo, asombrado y agradecido. «¿Qué te parece la habitación?», preguntó Teresa, entrando suavemente. «Es increíble», contestó Mateo, con una sonrisa que le iluminó la cara. «Gracias, Teresa. Gracias, Pablo». «Nos alegra que te guste», dijo Pablo, poniendo la mano en el hombro de Mateo. «Queremos que aquí te sientas como en casa. Esta es tu casa ahora». Los días siguientes fueron de lenta adaptación, pero llenos de pequeños momentos de alegría y descubrimiento. Teresa y Pablo se dedicaron a crear un entorno acogedor y seguro para Mateo, mientras que él, a su vez, empezó a abrirse más, compartiendo sus recuerdos y sueños con ellos. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Mateo preguntó: «¿Crees que mi madre puede verme? ¿Que sabe que estoy bien?». Teresa se arrodilló a su lado, mirándole directamente a los ojos. «Creo que sí, Mateo. Y creo que está muy orgullosa de ti. Ella quería que fueras feliz, y estamos aquí para asegurarnos de ello». Las palabras de Teresa reconfortaron profundamente a Mateo. La abrazó con fuerza, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Teresa y Pablo continuaron trabajando para fortalecer este vínculo, cada día una nueva oportunidad para construir la confianza y el amor que Mateo necesitaba tan desesperadamente. El dolor de la pérdida seguía ahí, pero ahora iba acompañado de un nuevo sentimiento de esperanza y pertenencia. Mateo sabía que nunca olvidaría a su madre, pero también sabía que había encontrado un nuevo hogar, un nuevo comienzo. Con el tiempo, Mateo empezó a hacer amigos en el nuevo colegio, algo que había parecido imposible en el orfanato. Teresa y Pablo le animaron a participar en actividades que le gustaban, como los deportes y la lectura. Celebraban sus logros, grandes y pequeños, y siempre estaban ahí para ofrecerle apoyo y ánimo. La vida continuó, trayendo consigo nuevos retos y momentos de felicidad. Mateo, aunque marcado por el pasado, empezó a labrarse un futuro con su nueva familia. Teresa y Pablo, por su parte, encontraron en Mateo un nuevo propósito, una nueva razón para sonreír. Juntos formaron una familia unida por el amor y la resistencia. El camino no fue fácil, pero se recorrió con paso firme y corazón abierto. Y así, en el calor de un nuevo hogar, Mateo empezó a ver que, incluso después de la más profunda de las penas, era posible volver a encontrar la luz. La adaptación a la nueva vida con Teresa y Pablo fue un proceso gradual, pero lleno de momentos significativos. Su casa, que ahora también era la suya, estaba llena de amor y cariño. Cada rincón tenía una historia, un recuerdo que ayudaba a Mateo a construir una nueva identidad, una nueva historia para sí mismo. Pablo llevó a Mateo a conocer al equipo de béisbol local, animándole a participar en los entrenamientos. Al principio, Mateo estaba nervioso, pero con el apoyo constante de Pablo, empezó a sentirse más seguro de sí mismo. Los partidos en el parque se convirtieron en una actividad habitual, y con el tiempo, Mateo empezó a hacer amigos, encontrando una nueva comunidad donde se sentía aceptado y valorado. Teresa, siempre atenta a las necesidades emocionales de Mateo, pasaba horas escuchando sus historias y preocupaciones. Juntos, empezaron a visitar el cementerio con regularidad para honrar la memoria de Elena y Diego. Estas visitas no eran solo momentos de duelo, sino también de reflexión y celebración de la vida que continuaba. Teresa enseñó a Mateo a plantar flores alrededor de las lápidas, un gesto simbólico de renovación y amor. «Mamá, sé que me ves», dijo Mateo durante una de estas visitas, con sus pequeñas manos acariciando el frío mármol. «Estoy bien y sé que te alegras por mí». La rutina diaria en la nueva casa
trajo una sensación de normalidad que Mateo había anhelado. Empezó a involucrarse más en las actividades familiares, desde ayudar a Teresa en la cocina hasta acompañar a Pablo en pequeños proyectos de jardinería. Estas actividades cotidianas fueron vitales para fortalecer los lazos entre ellos, creando una base sólida de confianza y amor. Una de las mayores alegrías de Mateo era visitar el carrusel del parque local, un lugar donde se sentía libre y feliz. El carrusel, con sus luces brillantes y su música alegre, representaba un trozo de su infancia que podía volver a visitar y disfrutar. Teresa y Pablo le llevaban con regularidad y observaban sonrientes cómo corría para elegir su caballo favorito. «¡Ven, Teresa! ¡Ven, Pablo!», gritaba Mateo, con los ojos brillantes de emoción. «¡Vamos todos juntos!». Estos momentos de pura felicidad tranquilizaban el corazón de todos. Simbolizaban no solo la recuperación de Mateo, sino también la curación continua de Teresa y Pablo. La risa de Mateo, que resonaba por todo el parque, era la prueba de que la vida podía volver a estar llena de alegría, incluso después de tanto dolor. El tiempo pasó y la vida siguió su curso. Mateo, ahora más seguro y confiado, empezó a explorar nuevas actividades e intereses. Se aficionó a la lectura y a menudo pasaba horas en la biblioteca, absorbiendo historias de aventuras y héroes. Teresa y Pablo alentaban sus intereses, siempre dispuestos a apoyar sus nuevos descubrimientos. Una tarde, mientras estaban en el parque, Mateo planteó una idea que había ido madurando en su mente. «Teresa, Pablo, ¿puedo empezar a escribir sobre mi vida?», preguntó con expresión seria pero esperanzada. «Quiero contar mi historia para que otros niños que han pasado por lo mismo que yo sepan que hay esperanza». Teresa y Pablo intercambiaron una mirada de orgullo y admiración. «Por supuesto, Mateo, me parece una idea maravillosa», respondió Teresa, abrazándole. «Tu historia puede inspirar a mucha gente». Y así Mateo comenzó a escribir, poniendo en palabras todas sus vivencias, emociones y el increíble viaje que había recorrido. Escribió sobre su madre, Elena, sobre el accidente, sobre la vida en el orfanato y sobre la nueva vida que había encontrado con Teresa y Pablo. Cada página era una catarsis, una forma de transformar su dolor en algo positivo y significativo. El proyecto de Mateo atrajo la atención de la escuela y de la comunidad. Le invitaron a compartir sus historias en actos locales, donde sus palabras llegaron a muchos corazones. La gente lo veía no solo como un superviviente, sino como un símbolo de resiliencia y esperanza. En la escuela, Mateo siguió destacando, no solo académicamente, sino también como figura destacada entre sus compañeros. Fundó un grupo de apoyo para niños que se enfrentaban a dificultades similares, proporcionándoles un espacio seguro donde compartir sus experiencias y encontrar consuelo. Teresa y Pablo, siempre presentes, apoyaban cada una de sus iniciativas, orgullosos del joven en que se estaba convirtiendo Mateo. En una de estas reuniones del grupo de apoyo, Mateo miró alrededor de la sala llena de rostros jóvenes y atentos. Sintió una profunda gratitud por su nueva familia y por todas las personas que le habían apoyado. «No estás solo», dijo, con voz firme y alentadora. «Siempre hay esperanza y gente dispuesta a ayudar». Con los años, Mateo siguió creciendo y floreciendo, convirtiendo su dolor en fuerza y compasión. Nunca olvidó a Elena, su madre, pero aprendió a celebrar su memoria viviendo una vida plena y llena de sentido. Teresa y Pablo, por su parte, encontraron en Mateo una nueva razón para sonreír. Cada día a su lado, prueba de que el amor y la resistencia pueden superar incluso la mayor adversidad. La familia, ahora más fuerte y unida que nunca,
siguió visitando el cementerio con regularidad, manteniendo vivo el recuerdo de Elena y Diego. Estas visitas eran momentos de reflexión, pero también de renovación, donde cada flor plantada simbolizaba la continuidad de la vida y el amor. En el aniversario de la adopción de Mateo, la familia decidió hacer algo especial. Volvieron al parque, donde el carrusel giraba con sus luces brillantes y su música alegre. Mateo, ahora con una sonrisa radiante, eligió su caballo favorito, y junto a Teresa y Pablo celebró el precioso regalo de tener una familia y un hogar. Y así, la historia de Mateo Carter, marcada por la pérdida y el dolor, encontró su plenitud en un nuevo comienzo lleno de amor, esperanza y la certeza de que, incluso después de la tristeza más profunda, la luz puede volver a brillar. Juntos, demostraron que la resiliencia humana es una fuerza poderosa y que, con amor y apoyo, es posible volver a encontrar la felicidad.